capítulo 2 del libro de Tito, de la epístola a Tito, capítulo 2 de la epístola a Tito. Vamos a hablar en este martes de doctrina. Le voy a pedir a los diáconos que por favor se preparen para preguntas. Vamos a hablar un poquito acerca de la sana doctrina. ¿Qué es eso de la sana doctrina? ¿De qué habla el apóstol? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando nos menciona la sana doctrina? Usted me dice si ya tiene el capítulo 2 de la epístola de Tito, y por favor los diáconos nos ayudan. Vamos a tratar de ser no muy largos para dar un buen tiempo a preguntas, para saber qué es eso de la sana doctrina, porque el apóstol Pablo en sus cartas pastorales nos habla a nosotros de la sana doctrina. ¿Será que hay doctrina enferma? ¿Será que hay mala doctrina? ¿Será que necesitamos nosotros ser cuidadosos ahora con la doctrina? Lo vamos a ver. Dice: tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a levantar nuestras manos. Hay peticiones acá. Damos gracias al Señor porque la salud del hermano Antulio González, que fue operado este fin de semana, ha ido mejorando, pero queremos pedirle al Señor que Él siga haciendo la obra y en aquellos que están enfermos. Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos que tú oyes la oración de tu pueblo. Ponemos delante de ti las peticiones, Señor, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Hoy las elevamos delante de ti. Te suplicamos, Señor, que tú operes, que tú intervengas, Señor, especialmente en los cuerpos de aquellos hermanos nuestros, Señor, que están enfermos. Te suplicamos que su pronta recuperación nos llene a nosotros de gozo y nos llene de bendición, y por supuesto también a su familia. Padre, provee de trabajo a aquellos que no lo tienen. Sabemos, Señor, que hay hermanos, hay familias con problemas de tipo económico. Provee, Señor, ese trabajo. Abre una puerta, Señor. Te lo suplicamos, que tú te manifiestes, Señor, como un Dios proveedor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por los que nos visitan. Gracias, Señor, porque los has traído. Y te suplicamos que nos des de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Todavía. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Le decía que ese concepto de sana doctrina es un concepto que a veces lo manejamos mucho, pero no tenemos muy claro a qué se refiere quizá. Y por eso en esta noche, si usted tiene dudas, sería bueno que las fuera apuntando, ya que con la ayuda del Señor vamos a tratar de ver cómo la palabra a nosotros nos da respuesta acerca de la sana doctrina. Ya hace 2000 años que el apóstol, al escribirle a Tito, estas cartas se llaman cartas pastorales, y fueron escritas precisamente cuando Pablo ya estaba a punto de partir. Algunos creen que el apóstol Pablo no vio muerte. Otros creen que Pablo murió decapitado por Nerón, porque él vivió y estuvo encarcelado en Roma en los tiempos de este tremendo o terrible emperador romano. Pero lo cierto es que ya fue casi al final de su ministerio. Y el énfasis que él hace ya no es establecer un compendio doctrinal como lo hizo en Romanos. Ya no es su interés desarrollar las grandes doctrinas que había trasladado, por ejemplo, en el libro de Efesios, sino que ahora él anhela darles instrucciones, y por eso se llaman cartas pastorales. Dentro de ellas entra la de Tito, la de primera y segunda de Timoteo, porque es como que un padre le está escribiendo precisamente a su hijo espiritual acerca de lo que es necesario hacer dentro de la iglesia.
Pero dentro de eso nos dice, tú en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿será que en esta iglesia se está predicando la sana doctrina? Usted tiene que tener parámetros para poder dar respuestas a esto. ¿Será que en otros lugares donde también se está predicando la palabra, se está siguiendo la instrucción que el Espíritu Santo le inspira a Pablo y lo traslada en una instrucción ministerial a Tito? Dice, tú predica la sana doctrina. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es esa sana doctrina? El hermano Gaspar nos acaba de compartir unos pensamientos que a mí me llamaron mucho la atención y quiero en esta noche compartirlos con usted. Muchos de nosotros creo que podemos tener diferentes conceptos acerca de lo que es la sana doctrina. Podemos decir, hermano, la sana doctrina es la palabra revelada que hemos escuchado. La sana doctrina pues está en la Biblia y nosotros al leer la palabra de Dios estamos leyendo la sana doctrina, sí, pero el problema es cómo la interpretas tú. A través de todos estos años, ¿cómo has manejado lo que tú has considerado sana doctrina? Creo que todos nosotros tuvimos testimonio que cuando éramos enseñados por el doctor Ríos, el Señor puso en sus labios sana doctrina. Pero el asunto es cómo una sana doctrina puede ser para nosotros verdaderamente eso. Y el capítulo 2 de Tito a nosotros nos encierra algo muy importante, porque si usted sigue leyendo, el apóstol Pablo empieza no a enseñarle doctrinas como las hemos conocido como doctrinas profundas, no le va a trasladar ahora a Tito doctrinas que trasladó en otras epístolas y que probablemente Tito las conocía muy bien, ya que eran cartas que habían llegado a todas las iglesias, sino que es sorprendente que ahora lo que le va a decir y que tiene que ver con sana doctrina son instrucciones que parecen sumamente sencillas. De tal manera que usted empieza a ver que dice, a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Cada vez que escuchamos nosotros instrucciones de este tipo y las comparamos con revelaciones que conocemos nosotros como profundas, preferimos mejor conocer esa revelación profunda. Yo le aseguro que si hoy habláramos un poquito acerca de la cuadridimensión de Dios, usted estaría expectante. Tal vez algunos que no han oído este concepto abrirían más sus ojos. O si hablamos un poquito acerca de los 3 diluvios, usted diría, yo solo conozco el de Noé, que está ahí en el capítulo 9 o el capítulo 8 y 9 del libro de Génesis. ¿Dónde están los otros 2? Y si platicáramos un poquito de razas paralelas, usted diría, ¿y eso qué es? Si yo lo único que sé es que el primer hombre en la tierra fue Adán. Y así podríamos nosotros hablar de lo que conocemos como sana doctrina también. Pero estas instrucciones que tienen que ver con la sana doctrina, era lo que el apóstol Pablo le pedía a Tito que hiciera en el lugar donde el Señor lo había puesto, yo creo que a pastorear, porque es interesante que a él le piden que establezca ancianos. Entonces yo creo que él, como un delegado apostólico del apóstol Pablo, le piden que ordene las cosas ahí en la isla de Creta, pero notamos que dice, a los ancianos enséñales que sean moderados. Eso significa que la sana doctrina, parte de la sana doctrina, tiene que ver con esto.
Y entonces algo de lo que yo le quiero trasladar a usted es lo siguiente, se lo quiero leer literalmente, porque creo que cuando un apóstol enseña algo, lo mejor es trasladarlo lo más exactamente posible como lo dijo. ¿Por qué? Porque indudablemente hay una enseñanza muy importante que yo creo que se quiere trasladar a la iglesia. Dice, la sana doctrina de la que habla Pablo en Tito es en relación de hombres con hombres. Porque ¿para quién o para qué va a ser prudente un anciano? No habla solamente de los ancianos de una iglesia, sino que está hablando también de aquellos maduros que están dentro de la iglesia y que muchas veces no son moderados, pero tienen conocimiento de mucha doctrina, que puede ser sana doctrina, pero si no va acompañada de un modo de vivir, esa sana doctrina ya no se vuelve eficiente en la vida de esa persona, ya no es aplicable. Y puede ser solamente un conocimiento, y usted sabe que el conocimiento, dice la Escritura, que hincha. Hay una versión que dice, el conocimiento infla. Y usted sabe que hay gente inflada por conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están inflados? Solo un aleluya oído aquí. Bueno, indudablemente que el conocimiento, si nosotros lo tenemos nada más como información teológica, puede ser muy importante. Es más, yo creo que nosotros podemos tener un gran bagaje de la doctrina enseñada por el doctor Ríos, pero si no la llevamos a la práctica, con lo que también tiene que ver con la sana doctrina, y note que esta es de hombres a hombres. Sin embargo, usted puede decir, bueno, ¿y será que solo eso es? Y entonces todo lo que aprendimos antes, que a veces no lo entendimos ampliamente, que quisiéramos verlo en estos martes doctrinales, y claro que lo vamos a ir viendo, vamos a ir recordando. En estos años hemos recordado muchas cosas, y yo creo que el Señor nos ha dado ampliaciones de otras, pero también existe un nivel de espíritu, lo estoy hablando literalmente. ¿Cuántos saben que hay niveles espirituales? ¿Usted sabe que hay niveles espirituales? Hay un nivel de espíritu donde se habla doctrina en relación a Dios con los hombres. Entonces, nota usted que Pablo traslada una sana doctrina que tiene que ver en las relaciones de hombres con hombres. Pero hay un nivel de espíritu un poquito más alto, donde se va a revelar una doctrina que tiene que ver con Dios y con los hombres. Y yo añadiría que hay una doctrina que tiene que ver exclusivamente con quién es Dios. Porque Dios es Dios sin los hombres. Dios ha sido Dios aún sin crear. Las creaciones que Dios creó no eran necesarias para entender a Dios o para que Dios existiera. Dios ha estado desde la eternidad y seguirá estando por la eternidad, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Amén. Entonces, aun cuando nunca se había creado, aun cuando en esa eternidad pasada Él todavía no había creado absolutamente nada, es interesante que ya Dios estaba ahí. Él no depende de sus criaturas. Entonces, como que hay niveles de revelación. Pero el apóstol es llamativo que le habla de una sana doctrina
que se va a traducir en una vida práctica. Y de eso le quiero hablar esta noche. Porque yo creo que a veces nos perdemos con mucha información doctrinal, porque el tercer elemento que lo quiero trasladar fue una frase de la que yo quiero ir desarrollando algo esta noche. Dice: pero si no tiene la primera, es decir, la sana doctrina que es de hombres con hombres, si no la tenemos y no la practicamos, entonces la última, es decir, aquella que tiene que ver con Dios y los hombres, donde se necesita un nivel espiritual mucho más alto, solo va a traer envanecimiento. ¿Ya me está entendiendo? Hoy platicábamos con un hermano que está aquí esta noche. Nos encontramos almorzando, por ahí lo vi entrar. Y platicábamos con este varón y él tiene muchos años de estar en Ministerio Selim. Y conoció al doctor Ríos y oyó la palabra que le fue trasladada. Sin embargo, cuando esa palabra se queda solo como conocimiento y no la llevamos a la práctica nosotros, porque algo que nos enseñó el doctor es que la doctrina es vida. ¿Se acuerda también de otro consejo que le da Pablo a Timoteo? Solo que en este caso es a otro delegado apostólico al que le dice hijo en la fe. Y a Timoteo le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces el hermano me recordaba, y yo estoy de acuerdo con él. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo con nosotros dos, que llegó un momento en el que nosotros, los del IM, estábamos tan hinchados por el conocimiento que había llegado. ¿Verdad que ya se puso serio usted? Que mirábamos a los demás. ¿Y dónde asiste usted? Porque yo asisto a Elim. Y empezábamos a levantar la cabeza, ¿verdad? Peor si aquel hermanito era un cristiano tradicional. Es decir, que no creía en los dones del Espíritu. Tal vez hasta le podríamos decir: ¿y usted ya le amaneció? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Porque pudimos habernos envanecido por no haber tenido la práctica de esa sana doctrina que Pablo le traslada a Tito en relación de hombres a hombres. Por eso usted note que aquí las instrucciones son los ancianos. Le dice: enséñales que sean moderados. ¿Qué será ser moderado? Es ser equilibrado, ¿verdad? Una persona moderada es una persona que yo creo que traslada precisamente el equilibrio que el Espíritu Santo da en las diferentes situaciones. Pero dice también que el anciano sea, dice acá, respetable. Es decir, que su manera de actuar haga que los demás le respeten. Amén. Pero note usted que no todas las personas necesariamente se dan a respetar, porque el respeto es el reconocimiento que precisamente los demás ven de una persona que es consecuente con lo que cree, con lo que le ha sido revelado. Dice que sean sensatos e íntegros en la fe. Eso de ser íntegro nos habla de respaldar todo lo que nosotros creemos.
Entonces note usted que esa es la sana doctrina. Eso es tener cuidado de mí mismo. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros queremos medir si hay sana doctrina entre nosotros, no es pasarles un examen de cuánta doctrina saben o cuánto conocimiento tienen, sino es qué clase de vida estás viviendo tú. Y ahí la cosa se pone más seria. Porque yo le voy a decir algo. Usted sabe que en los institutos bíblicos, en los seminarios, en las universidades teológicas, ahí hay suficiente conocimiento bíblico. Pero lamentablemente no todos los que enseñan en estos lugares son íntegros. Mire, integridad habla también de la unidad del ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo que ya pasó en tu espíritu se debe de traducir en tu alma y esto se tiene que reflejar en tu cuerpo. Al fin y al cabo, la esfera del cuerpo y la esfera del alma son las que más se tienden a ver. Usted va a decir, ¿cómo se ve eso en el alma? Porque al fin y al cabo el cuerpo es un estuche del alma. Y depende de cómo estás en el alma, así estás en la esfera del cuerpo. Entonces el trabajo hecho en el espíritu, porque al fin y al cabo la fe es un fruto del espíritu. La fe, incluso salvadora, es la que va a darle vida a tu espíritu. De tal manera que la fe tiene que ver con las cosas del espíritu. Y una vez tu espíritu fue activado, entonces tu alma va a ser trabajada por el espíritu y eso se va a mostrar en el cuerpo, y eso habla de integridad. Porque tenemos que ser seres integrales, no seres desequilibrados. Pero es interesante que también a las ancianas, porque no dejan a las hermanas fuera, y dicen, a las ancianas enséñales. Me gusta mucho porque no les dice oblígalas, sino dice enséñales. La sana doctrina se enseña especialmente con el ejemplo. Mire, nosotros estamos muy acostumbrados a enseñar a través de pizarrones, a través de medios audiovisuales, a través de la predicación, que es una manera de enseñar. Pero ¿cuántos verdaderamente estamos enseñando con el ejemplo? Y eso es sana doctrina. Yo quiero que usted me diga amén si me está siguiendo y me está entendiendo. Y si no, vaya apuntando ahí sus preguntas. Porque dice, a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta. Eso quiere decir que antes de subir un nivel en el que nosotros podamos entender las cosas de Dios en relación a los hombres, como que tenemos que aprender a ser reverentes en la conducta. No sé si me está siguiendo. No es que vamos a dejar de lado lo que nosotros hemos llamado profundidad. El problema es que si la profundidad se volvió conocimiento nada más, entonces como que tenemos que regresar un poquito más para poner en práctica lo que el apóstol Pablo dice a Tito: predica la sana doctrina. Y yo le digo algo, yo sé que estos mensajes aburren a veces. O dice uno, ay, otra vez, es que mucha exhortación, dice. Mucho regaño, dice. No, pero si estamos leyendo la palabra, estamos pidiéndole al Espíritu que nos hable de la sana doctrina, que tiene que ver en relación de los hombres con los hombres. Y mire, eso quiere decir que la doctrina se adorna. Hay un pasaje, ojalá que lo encuentre, parece que está en Timoteo, por aquí lo tenía yo en algún lado, y si no usted me va a ayudar,
los que encuentran rápido los versos, pero me parece que hay una versión que dice en Timoteo que la doctrina se puede adornar. Y otra vez es el mismo concepto, porque no es solamente el conocimiento, sino cuando tú adornas la doctrina, y si encuentras el verso me vas a ayudar, porque ese adorno es la vida práctica. ¿Es en Tito? Ahí está cerca. Leámoslo, dice, por lo menos esta mi versión dice, no deben robarles. Mire pues, la sana doctrina es no robar, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor. Me parece que las otras versiones dice, para que en todo adornen a la enseñanza de Dios nuestro Salvador, dice esta versión, pero me parece que la otra dice, para que adornen la sana doctrina. Ahora fíjese que ahí los que iban a adornar la sana doctrina eran los esclavos. Yo siempre me sorprendo por qué a los esclavos no los liberan en el Evangelio. ¿Ya se puso a pensar eso? Eran siervos, eran esclavos, los compraban en el mercado de esclavos como que si fuera una máquina de trabajo. Pero Pablo nunca le dijo a los esclavos, miren, rebélense porque ahora son libres en Cristo. Sino les dijo, si ustedes son libres en Cristo, ustedes van a servir mejor a sus amos. ¿Usted lo ha leído? Y usted y yo, muchas veces cuando servimos en lo secular, no queremos ni trabajar bien. Le jugamos la vuelta al amo, pero eso sí, démosle un tema de discipulado y de la A a la Z. ¿Me está siguiendo, hermano? De la A a la Z, pero su vida no está demostrando cómo adornar la sana doctrina. Y la vamos a adornar con nuestra vida. Amén. De nada sirve que tengamos grandes conocimientos si no podemos vivirlos en la práctica. A nosotros siempre nos dijo el doctor Ríos, la doctrina es para madurar. Y madurar significa alcanzar la estatura de Cristo, la estatura del varón perfecto. En otras palabras, parecernos a Él. El domingo decíamos que el bueno se metió en nosotros y por eso necesitamos que podamos expresar la bondad de Dios en nuestras vidas. Y eso también adorna la sana doctrina. Pero volvamos a las ancianas. Las dejamos. Enséñales a que sean reverentes en su conducta. ¿Será que solo las ancianas de los tiempos de Tito no eran reverentes? ¿O será que ahora también hay ancianas que no son reverentes? Bueno, hay que chequear, ¿verdad? Y no calumniadoras. ¿Será que hay hermanitas calumniadoras en las iglesias? ¿Qué dice usted? ¿Será que entre nosotros hay hermanitas que calumnian? Que hablan de lo que todavía no han visto ni les consta. Pues voy a predicar así para no ver a nadie. No vaya a ser que usted se vaya a sentir aludida. No, el mensaje no lo estamos dirigiendo a nadie, lo estamos dirigiendo a todos. Eso es sana doctrina. Me parece que era cómica, si se puede decir así, ¿no? Una mujer cómico, pues. Pero ella decía, no es que me guste el chisme, me entretiene, decía ella. Eso no es de acuerdo a la sana doctrina.
¿No será que hay una hermanita que, buena discipuladora, pero la mitad del discipulado se echa los chismes del día? O antes de que lleguen los hermanos empieza a platicar de toda la novedad. Dice aquí que no sean calumniadoras, como que en la iglesia, muy de vez en cuando. Hay hermanitas calumniadoras. No sé si usted está siguiendo que la sana doctrina que le está dando aquí el apóstol Pablo a Tito son cosas muy prácticas. Y deberíamos de tener estas primero para entender las otras. Porque si no tenemos esa conducta, entonces no vamos a ser moderados. Volviendo al punto anterior. Mire, yo me acuerdo que el hermano Meme es testigo de esas reuniones. A veces teníamos reuniones con el doctor Ríos de enseñanza doctrinal, que uno se quedaba así, mire, a ver si lo agarro, a ver si entiendo. Pero había gente que no, aunque no entendiera, lo oía en la mañana y en la noche lo predicaba. Eso no es ser moderado ni sensato. ¿Me está entendiendo? Estábamos acostumbrados a bombazos. ¿Y ahora cuál será el bombazo? Y claro que habían bombazos. Había revelación tremenda. Pero quizá por no haber tenido esto primero, no le pusimos la verdadera atención, porque conocer a un Dios maravilloso, como el que está expresado en la Biblia, lo único que puede hacer es que tu vida cambie. Lo único que debería de hacer es que te parezcas más a Cristo. Saber todo lo que Él ha hecho por nosotros, saber cómo Él dejó el ser igual a Dios, saber que Él no solo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, sino que bajó hasta las profundidades de la tierra en el holocausto que hemos nosotros oído. Y cuando nosotros valoramos toda esa doctrina, lo menos que podemos hacer es adornarla con nuestra vida. Como que no deberíamos de estar nosotros autorizados para enseñar si todavía estas cosas no adornan nuestra vida como producto de lo que Dios está haciendo. Bueno, pero ya vamos a llegar con los jóvenes. Aquí para todos. La sana doctrina es para todos. Y dice, ni adictas al mucho vino. Parece que en esos tiempos las hermanas se ponían muy alegres con el vino. Porque dice, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno. ¿Se da cuenta usted que hay hermanitas que lo que menos hacen es enseñarle lo bueno a las jóvenes? Vale, voy a poner un ejemplo. Usted se me queda viendo así raro. Mira, mija, cuando te cases, ten cuidado con tu esposo. Debes hacer esto y esto y esto. Y eso de acostarse con él, mejor una vez al mes. Porque chish. ¿Saben por qué lo quiero decir de esa manera? Porque así hay conceptos equivocados. La Biblia no dice eso. Pero se tiene conceptos del mundo. Ya se pusieron serias las hermanas. Pero dice, deben enseñar lo bueno, y lo bueno está en la palabra de Dios. Mira, mijita, cuando Él no te quiera dar
para tus zapatos. Acuérdate que cuando se levanta tarde los sábados, le puedes agarrar la cartera. Y puedes hacer gavetazo, dice el hermano, solo que tendría que andar con una gaveta aquí, ¿verdad? Que enseñen lo bueno y aconsejar a las jóvenes. Esto es sana doctrina. Aconsejar a las jóvenes amar a sus esposos. Bueno, aquí me voy a meter a líos, pero bueno, yo ya me acostumbré a meterme en líos. Gloria a Dios. Y lo que veo es que usted sigue viniendo, eso es bueno. Pero fíjese que tremendo es que muchas veces usted se ha dado cuenta que hay hermanas a las que Dios usa de una manera muy especial dentro del cuerpo de Cristo, pero a veces se desequilibra y pasan más en la iglesia que en su casa. Pero yo hablo con libertad porque aquí no hay ninguna. Abre el templo y lo cierra. Y en su casa, bien, gracias. Es que yo le sirvo a mi Señor. Y hasta asumimos posturas religiosas. Porque lo que no nos gusta es cocinar. Lo que no nos gusta es trapear. Lo que no nos gusta es ser hacendosas. Pero aquí está diciendo que la sana doctrina involucra no enseñar a cómo estudiar mejor la Biblia. Eso es parte. Pero si tú estás aprendiendo a estudiar la Biblia, pero no aprendiste a cocinar, aprende primero a cocinar para ser adorno de la doctrina en la que crees. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Si esto no fuera importante, no lo hubieran dejado aquí. Y usted se va a dar cuenta cómo va a confluir todo este capítulo 2. Dentro de unas 2 horas. No, ya vamos a terminar. Pero dice, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos. Fíjese qué interesante que amar se aprende. ¿Ya se dio cuenta usted? Fíjese que la consejería matrimonial, especialmente si ya pasaron unos años de matrimonio y tiene libertad de sincerarse, la hermana dice, yo ya no lo amo, ya no lo amo. Se me terminó el amor. No hay problema. Aquí dice que hay hermanas maduras que le pueden enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos. Es que si no dijera que se puede enseñar o que hay que enseñar, no entenderíamos que se aprende. Porque muchas mujeres, hoy lo veíamos en el programa Espigas Bíblicas para los que lo escucharon, ¿verdad? Se desilusionan bien rapidito. Porque cuando él estaba soltero y no se habían casado, ella siempre lo miraba bien pulcro al vestirse. Pero de repente ya casados, se da cuenta que tiene hábitos bien raros. No se baña. Cuando se quita los calcetines, se quedan parados los calcetines. Y cuando se baña lo va dejando todo en el piso. Y ella detrás teniendo que agarrar, un día se cansa. ¿Verdad que sí? Entonces, dentro de la sana doctrina, usted no creía que esto era sana doctrina, ¿verdad? Pero dentro de la sana doctrina dice que amen a sus esposos y a sus hijos. ¿Sabe usted que ahora hay mujeres que ya no les gusta amamantar a sus hijos? Ay, duele mucho, dice. Nació con dientes y qué dolor. Bueno, debe ser difícil, ¿verdad?
Yo me meto en Honduras con ustedes, ¿verdad? Pero esa es la vida real. Y yo le quiero decir que la sana doctrina tiene que ver con la vida de todos los días. A veces nos gusta irnos a Marte y a la Vía Láctea, y está bien. Pero cuando estamos preparados, porque yo le voy a decir algo, cuando nosotros vivimos la sana doctrina entre los hombres, el Espíritu nos mete en otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque hay paz, hay gozo, hay frutos del Espíritu. No hay peleas, no hay batallas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la sana doctrina. Así que ahora cuando le pregunten a usted cuál es la sana doctrina, usted primero observe cómo vive el pico de oro. Mire, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos en la televisión. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Verdad que sí? Por lo menos los que pasan por este púlpito, usted ya les echó el ojo. Y vaya si no nos echa el ojo, ¿verdad? Amén. Como que hay más confianza. Pero a veces somos bombardeados y somos, ¿qué le dijera yo? Encandilados por tremendos temas doctrinales y no sabemos ni cómo vive el que los está enseñando. Por eso hoy, mire, hoy mi almuerzo fue muy didáctico. Porque también estaba almorzando y apareció el hijo de una hermana. Hoy me junté con muchos cristianos yo, comiendo. Para que no me pidieron algo de mi comida. Pero fíjese que llegó y cuando sentí, en menos de 2 minutos, se había echado una herejía ese jovencito. Porque anda encandilado con cosas judías ahora, que está de moda. ¿Y sabe qué dijo? Es que Jesús no nació de la Virgen María, ni hizo sombra el Espíritu Santo sobre ella, sino que él es descendiente de José y María en la carne. Herejía. Me imagino que usted se da cuenta que es herejía eso, ¿verdad? Porque la Biblia, yo creo lo que la Biblia dice. Aleluya. Y en Lucas capítulo 2, me parece, nos indica muy bien cómo fue. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y él mismo se asustó cuando dijo eso, porque... Pero ¿sabe qué? No se le miraba sana doctrina, fíjese. Bueno, pero dejemos de criticar a la gente, mejor sigamos aquí. Que sean, dice, enseñarles a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, hacendosas. Así que cuando tú, hermana amada, tú no te imaginabas que íbamos a dar este tema, ¿verdad? Pero cuando tú estás haciendo los frijoles y te salen caldosos en olla de barro, tengo hambre, ¿verdad? Y así se los sirves a tus hijos y no a aquellos saltarines que les hacen daño a su estómago, estás practicando sana doctrina. Mire, sana doctrina es que vamos a las casas y están ordenadas. Porque qué triste sería que no adornaras la doctrina que sabes y las camas todas deshechas, cucarachas por aquí. Hermanos, es sana doctrina, hacendosas. Por eso yo creo entender, hermanas, que cada vez que nosotros venimos al templo, a nuestro privilegio, hemos ordenado las cosas que tenemos que hacer, porque eso es parte de la sana doctrina.
Si a ti te toca cortar la grama, córtala. Porque entonces Dios te va a usar de una mejor manera para poder trasladar aquello que el Señor quiere usarte como maestro tal vez, o como discipulador. Hacendosas en el hogar, bondadosas, dice. Y aquí viene lo más delicado. Y sumisas a sus esposos. Sumisas. Bueno, sumisa es todo aquello, es todo lo contrario a ya te dije que tenés que venir a tal hora. Ya te dije que tenés que hacer esto o aquello. Sumisas. Ahora, eso no habla de que usted también como varón se aproveche, ¿verdad? Porque se supone que usted que está viviendo la sana doctrina ya es reverente, ya es moderado, ya es respetable, ya es íntegro en la fe. Entonces, a un hombre así le dice a las mujeres sumisas para con sus esposos. Eso es sana doctrina. Bueno, como usted ya está ahí con las preguntas, deme 5 minutos más. Y yo creo que las preguntas, la cosa se va a poner buena. Entremos a los jóvenes. Verso 6. Exhórtalos a ser sensatos. Hay modas jóvenes que no son muy sensatas para un hijo de Dios. Hay cosas que se practican hoy que no son sensatas. Así que si eres un diácono juvenil y sabes mucha doctrina, porque mire, a muchos jóvenes les gusta la doctrina. Yo me he dado cuenta que cuando uno les enseña doctrina, se alborotan los jóvenes, están contentos. Pero parte de la sana doctrina es que sean sensatos, que sean obedientes a los padres. Eso adorna la doctrina. Dice, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Y ahí se puso seria la cosa. Porque de alguna manera todo aquel que enseña, porque dice, Tito, predica conforme a la sana doctrina, pero dales ejemplo en todo. Y ahí es donde yo le digo que la cosa se pone seria. Porque si los que estamos trasladando esa sana doctrina no la vivimos, no estamos haciendo el trabajo. Usted sabe que enseñar la palabra involucra también no solo trasladar en sí la enseñanza, sino que se sabe que una persona aprendió hasta que lo vive. Ese es el concepto. Tú no puedes, aunque saques 100 en un examen que te hagamos nosotros de doctrina, si no lo vives, no lo aprendiste en el examen de Dios. Y dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. La vida es el mejor argumento apologético que puede tener tu doctrina. Por eso hay cosas que a veces no entendemos, pero fíjate que si lo que tú sabes de Dios lo practicas, ¿sabes en qué va a confluir todo esto? Porque yo me tengo que terminar en lo que precisamente dice el verso 13. Yo tengo que ir cerrando ahí. Porque después de seguir dando más enseñanza, que tú la puedes ver en casa, dice, mientras aguardamos a la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay gente que tal vez nunca va a entender todos los detalles escatológicos. Yo quiero que me ponga atención en esto final.
Tal vez no va a entender todo el panorama escatológico. Tal vez nunca va a entender cómo son las copas y cómo son los ayes. O los sellos. Pero si tiene esta sana doctrina, va a estar esperando la bienaventura. Y por supuesto, yo termino, por supuesto, que al reflejar a Cristo, lo más probable es que nosotros vamos a hacer realidad el otro nivel, que ese se lo dejo para otro día, pero es el de Romanos capítulo 2. Léanlo, desde el verso 10 en adelante. Ya no nos dio tiempo a eso, pero ese es el otro nivel. Porque ahí dice, hablamos con los que han alcanzado madurez, las cosas enseñadas por el Espíritu. Pero ya se alcanzó un nivel. Recuerde, para terminar, hay una sana doctrina que tiene que ver con los hombres y un nivel espiritual de revelación donde nosotros podemos conocer la sana doctrina de Dios con los hombres. Amén. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Hermano pastor, favor de explicarme qué es doctrina. Bueno, por 50 minutos intenté explicar qué es doctrina. Sana doctrina. Indudablemente, dijimos, doctrina es la vida. Yo le puedo decir a usted, usando palabras griegas, que usted nunca va a recordar. Pero existen dos: didascalía y didaje, que ambas se traducen en enseñanza o doctrina. Todo el quehacer de un maestro de los 5 ministerios, que la palabra griega es didáscalos. Y si didascalía es doctrina, quiere decir que el maestro de los 5 ministerios lo que enseña es doctrina. ¿Me se entiende? Bueno, pero yo no quiero que usted se quede con esas palabras griegas, porque se me va a confundir. Pero indudablemente que esas palabras no solo entrañan el hecho de transmitir una enseñanza, sino que dice el griego. Por eso, fíjese que yo siempre me asombro de algunos conceptos que nos traslada el hermano Gaspar, porque él no va a los diccionarios. Hay uno que le revela. Pero fíjese que esas palabras dicen, es el acto de enseñar en sí, pero también el contenido de la enseñanza. Y usted se ha dado cuenta que muchas veces nos dice, muchos conocen la palabra, pero no el contenido de ella. Muchos conocieron la doctrina, pero no el contenido de ella. Entonces, el que conoce el contenido de la doctrina es el que la vive. El que se queda solo con el conocimiento, ¿me está entendiendo? Solo tiene un conjunto de diferentes enseñanzas que pueden variar de denominación en denominación, de misión en misión, de iglesia en iglesia, de ministro en ministro, de oveja en oveja. Pero la mejor manera que nosotros podemos entender la doctrina es el respaldo de una vida que precisamente fue afectada por la palabra de Dios, que contiene toda la doctrina. Amén. No sé si lo confundí más o le enseñé algo. ¿Vivir la palabra es la sana doctrina? Eso es lo que quisimos decir. Vivir la palabra es la sana doctrina. Fíjese que ahora entiendo yo le he platicado a usted que yo venía de la tradición evangélica, donde se hace mucho énfasis a la teología. Y probablemente que hay hermanos que también caminaron por esos caminos escabrosos, donde el énfasis es el conocimiento, donde el énfasis es
las interpretaciones teológicas basadas en los originales, donde las respuestas que se reciben a una pregunta pueden ser de 1 hora de extensión, donde usted dice, ¿entendió? Sí, porque usted hasta se durmió con toda la respuesta. Palabras rebuscadas, pero no hay precisamente el poder de una palabra que se hace vida. Mire pues, le voy a tratar de ayudar con este concepto. Jesús en la tierra, San Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne, y el verbo que es la palabra se hizo carne. Entonces Cristo, Jesús encarnó la palabra, ¿está entendiendo? Pero Él actuaba, Él vivía la palabra del Padre, y eso fue lo que se escribió. ¿Ya se puso a pensar usted que los 4 evangelios, cuando Jesús caminó en la tierra, no estaban escritos? Y por lo tanto no eran motivo de enseñanzas de los predicadores. Póngase a pensar en ese detalle. Jesús primero vivió y después escribió. Hoy que está escrito, se quedó la letra muerta, porque no hay hombres y mujeres que la quieran encarnar. Y el plan de Dios es que hayan Cristos que vuelvan a encarnar la palabra de Dios en la tierra. Así que, ¿la doctrina en la vida? Por supuesto. ¿Sabe cómo veo yo cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Es que la doctrina es la vida. Si tienes vida, tienes doctrina. Si no tienes vida, tienes conocimiento. Letra muerta. Y eso no ayuda. Sigamos. Hermano Sergio, favor de explicarme 1 Timoteo 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se refiere a una salvación eterna o a qué salvación se está refiriendo? Sí, indudablemente yo creo que todos sabemos por el contexto del Nuevo Testamento que la salvación es por fe en el sacrificio de Cristo. 4:16 dijiste, ¿verdad? Sí, 1 Timoteo 4:16. Cuando dice, te salvarás a ti mismo, tenemos que ver nosotros en el panorama completo lo que es la salvación integral. Porque ¿qué es lo que tú recibes cuando tu espíritu toma vida? Le dan vida a tu espíritu. Pero empieza un trabajo en el alma, ¿verdad? Y hay otros pasajes paralelos que lo que nos dicen a nosotros es que la palabra puede ser eficaz para salvar nuestras almas, si me encuentran ese pasaje. Entonces uno dice, ¿y no ya soy salvo pues por la fe en Jesucristo? Porque dice que la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Porque tenemos que entender que la salvación es otra vez integral. Primero se trabaja el espíritu. Acuérdense, toda la vida cristiana está compuesta de 2 actos y un proceso. El acto que resucita el espíritu y el acto que resucita el cuerpo o lo transforma. Pero en medio de esos 2 actos está el proceso de la salvación del alma, de la justificación del alma, de la entrega del alma, conceptos muy similares. Y entonces cuando le están diciendo esto a Timoteo, es porque indudablemente están viendo todo el proceso de regeneración del alma por medio de una sana doctrina. Ahorita lo leemos. Primera Timoteo 4:16. Vamos a ver cómo se 4:16. Sí, ten cuidado de tu conducta, dice aquí ya.
y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Si usted saca este verso fuera de contexto, la salvación es por obras, ¿verdad? Sí, sácalo de contexto. Y quiere decir que hay que perseverar en hacer cosas para salvarse. Pero eso no dice la Biblia. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Vosotros, dice, sois salvos por la fe y no por obras. Entonces, ¿cómo hacemos? Indudablemente que el reflejo del trabajo que hizo Cristo y le dio vida al Espíritu, el reflejo va a ser el perseverar a través del trabajo en el alma, a través de toda la vida cristiana, de ese proceso del que le estoy hablando, en consecuencia a lo que está en el Espíritu. Dicho de otra manera, el que es salvo, el que le resucitaron el Espíritu, el que nació de nuevo, lo natural y lo normal es que persevere en estas cosas. Lo delicado es que cuando no hay perseverancia, usted sabe que puede haber incluso una apostasía y puede volver a morir el espíritu, porque Judas nos habla de los 2 veces muertos. ¿De qué habla eso? ¿Cuándo murió usted espiritualmente? En algún momento. No digamos exactamente dónde murió usted espiritualmente, porque usted puede tener la postura que venimos muertos espiritualmente a la tierra. Pero Romanos 7 nos indica, nos da la idea que veníamos vivos, con el espíritu vivo. Pero cuando vino el mandamiento dice que entonces yo morí, dice Pablo. Eso habla de muerte espiritual, porque Pablo seguía viviendo. Pero como moriste una vez y ya habías nacido espiritualmente una vez, te es necesario nacer otra vez. ¿Dónde será la muerte espiritual segunda para aquellos que la Biblia los define como los 2 veces muertos? Los que al no perseverar, los que al no practicar la sana doctrina por el equipamiento interno y no por el guardar una religión, podrían aún degenerar en la entrega aún de su salvación. Bueno, yo creo que ahora hay más preguntas, ¿verdad? Hermano Sergio, ¿cómo se puede vivir la sana doctrina en el hogar si no estamos todos en el mismo sentir? Bueno, esa es la pregunta del millón. Por eso es que necesito hablar con los varones de esta congregación. Prepárese, porque a final de mes tenemos actividad con los varones, solo hombres. Porque es la cabeza la que debe estar en el sentir. Y tristemente, a veces es la esposa la que está en el sentir espiritual. Y el esposo no quiere jalar. El esposo no quiere tomar su liderazgo. Por eso los que van a ir al retiro van a oír acerca de la restauración del sacerdocio del hogar. Porque cuando es la cabeza la que retoma el orden de Dios, la esposa, Dios empieza a trabajar en ella. Es que ese es el orden. Y los hijos empiezan a caminar porque es el plan de Dios. Ay, hermano, tan fácil que se oye, pero ese es el plan de Dios. Dice que nosotros nos vamos a mover por fe, y cuando un sacerdote de casa empieza a caminar sujeto a Cristo, la esposa se sujeta a él y los hijos se sujetan a la familia, a la pareja. Esos son los principios de Dios. Bueno, sigamos. Todavía tenemos tiempo. Gloria a Dios. Hermano Sergio, ¿qué hacer cuando los familiares de un hermano que me hizo daño me voltean la cara y a ellos no les consta lo que pasó? ¿Estarán poniendo en práctica la doctrina? Está seria la cosa, ¿eh? ¿Sabe por qué a mí me gustan esas preguntas? Porque hablan de la realidad que está viviendo alguien dentro de la congregación.
A veces uno se ríe de esas preguntas, pero a uno le ha pasado, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que se necesita es ser cuidadosos con lo que la Biblia dice. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú, dice. También dice, no traigas tu ofrenda si tienes algo con tu hermano. Entonces, si tú sabes que los familiares, entiendo la pregunta, de cierta persona a la que parece ser que tú le hiciste algo, pero tú dices que no le hiciste nada. Ellos creen que eso es así, abórdalos. Si sientes que te van a pegar, busca un ministro, un diácono, un anciano, pastor, y dile, mira hermano, yo quisiera que tú me ayudaras, que fueras testigo, yo quiero platicar. Si tú reconoces, después de escuchar, en un ambiente de paz, ¿por qué razón ellos están molestos? Entonces tienes la oportunidad de pedir perdón si te equivocaste y si el Espíritu te redarguye. Y si ellos son los que están mal, con la explicación es muy probable que se va a quitar el prejuicio, porque prejuicio es todo aquello que se hace no teniendo todos los elementos para tomar o tener un verdadero juicio. Entonces, ¿sabe qué pasa con nosotros? Como ya le dije, no queremos problemas y estamos viviendo en problemas. Con razón hoy me decía el Señor, mira, acuérdate que dice la Biblia, hablad verdad, cada uno con su hermano. Fíjese que es mejor un rato colorado. Es mejor ir al hermano y decirle, mira hermano, fíjate que yo te siento raro a ti. Antes me sonreías y ahora no me sonríes. ¿Te hice algo? Porque dice, hablad verdad. Eso está en la doctrina también. Cada uno con su hermano. A sus hijos y a su esposo, sin descuidarlos a ninguno de ellos. Bueno, yo creo que el equilibrio siempre lo va a dar el Espíritu. Mire, si lo maravilloso, ¿sabe qué es? Que el Espíritu Santo está en nosotros no solamente para alabar a Dios, no solamente para adorarlo, no solamente para buscar su palabra. El Espíritu de Dios está ahí las 24 horas para guiarte. Y yo creo que el Espíritu siempre te va a ayudar, pero también hay algo que se llama sentido común. Y yo creo que tal vez para una ama de casa no es fácil dedicar tiempo para los quehaceres de casa, especialmente si no hay una ayuda, para dedicar tiempo para el esposo y dedicar tiempo a los hijos, pero siempre hay tiempo. Si tú, por ejemplo, le dices a tu esposo, mira mi hijo, no sé cómo le dices, mira negro, a veces mira chaparrita, mira mi flaco, no, así no me dicen a mí. Los niños se acuestan a las 10 y si se acuestan a las 11, haga que se acuesten más temprano. Y entonces le digo, mira, de 10 a 11 vamos a platicar tú y yo. Nos vamos a dedicar a tener un tiempo. Claro, va a decir algo, pero si mi esposo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, está en la iglesia. Bueno, aquí no todos los días tenemos culto. Por si acaso su esposo le ha dicho que está en la iglesia todos los días. Hay que ser equilibrados y el Espíritu da el equilibrio. Entonces, la hermana, mire, una de las cosas que pasa mucho es que las hermanas se cansan mucho. Porque el don solo da el gasto y nunca apoya. Pero para que la esposa esté un poquito, si usted encuentra a su esposa tipo 9 de la noche que regresa al trabajo, porque unos llegan tarde, apóyela. Mira, te voy a secar los platos. No se le va a caer la mano.
Sí, al secar los platos. No se le va a caer la mano. O dígale, yo voy a hacer esto. Yo sé que esto golpea a muchos hombres que tienen criterios bien definidos, pero son criterios hasta cierto punto machistas. Pero hay cosas que se pueden hacer. Mira, mientras tú preparas la cena, yo le voy a ayudar a hacer las sumas a Jorgito. No, que ya falta que ella con el pie agarre un lápiz y le esté haciendo las sumas y con la mano esté intentando cocinar usted. Y aún así quiere que esté bien rozagante para el don y aperjumada. Bueno, hay que ser, por eso dice, la sana doctrina es ser moderados, prudentes, sensatos. Bueno, sigamos. Hermano pastor, Dios le bendiga. Por favor, Amén. ¿habrá un ejemplo de alguna doctrina mala que parezca ser sana? Híjoles, yo creo que hay muchas. Mire, hoy en día estamos viviendo los tiempos que hay que discernir entre luz y luz. Por eso tienes que ser sumamente cuidadoso. Fíjate que la misma Biblia nos da ejemplos de doctrinas que yo creo que ahora se están volviendo a reeditar. Porque el legalismo judío era el problema del primer siglo de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Antioquía, que se desarrolló después, que era más de gentiles. Bernabé, que estaba ahí en Antioquía, se puso a pensar, bueno, yo no les voy a decir a estos gentiles que se circunciden, aunque en Jerusalén se circuncidaban. Pero él empezó a entender la doctrina que el apóstol Pablo un poco más adelante iba a recibir, pero como que él ya tenía idea de que no era por las obras de la ley. Y entonces, ¿qué sucedió? Se dio el concilio de Jerusalén, donde se llegó a la conclusión: no molesten a los gentiles, no se tienen que circuncidar. Pero hoy en día algunos se están circuncidando y han salido de nuestras congregaciones y se ponen barbudos. Yo por eso ya casi me la quito. Y se ponen sombreros. Y solo falta que construyan su muro de los lamentos y empiecen a hacer así. Pero cuando a usted le empiezan a hablar, es que dice, es que son las fiestas judías las que nosotros celebramos. Y ustedes celebran fiestas paganas. Bueno, serán ellos, ¿verdad? Entonces hay mucha doctrina. Mire, el legalismo es muy sutil que se meta dentro de la iglesia. Porque el legalismo no es solamente no pintarse o usar faldas largas de color negro. Legalismo es todo aquello que tú obligas a otro a hacer cuando todavía el Espíritu Santo no lo ha hecho. Eso es legalismo. O sea que tú puedes ser un papá legalista porque estás obligando a tu hijo a hacer algo que todavía el Espíritu no ha hecho. Eso no significa que tu hijo diga, de esto sí me agarro. No, un momentito. Porque a los hijos hay que estorbarles el pecado. Pero mucho cuidado con legalizarlos. Hay esposas que legalizan a sus esposos. Y esposos que legalizan a sus esposas. Y no necesariamente con que no se pinten. Pero también hay otras doctrinas que son totalmente opuestas. Fíjese que hay iglesias que fueron sumamente legalistas o que fueron víctimas de un legalismo terrible, que hoy andan en un libertinaje terrible y le ponen una doctrina rimbombante, supergracia, que es permiso para pecar. Y dicen,
El espíritu no peca. Es el alma la que peca y el cuerpo. Y sabe que eso hace 2000 años lo creían los epicúreos con los que Pablo batallaba, que eran doctrinas filosóficas de sus tiempos. Así que fíjese que el diablo sigue reeditando, solo pintando doctrinas que parecen buenas, pero que no son. Hay que ser cuidadosos. ¿Por qué solo a la mujer se le exhorta y no al hombre, si él es la cabeza y está para enseñarnos? Hay que exhortar a los varones. Por eso espérese. Estamos preparando las baterías y como 20 guardaespaldas. No, definitivamente sabemos. Mire, el doctor Ríos decía algo que generalmente le caía muy mal a los hombres. No sé si a usted le va a caer mal también. Pero él tenía una frase en las cenas matrimoniales. El 99.9, decía él, de los problemas del hogar son responsabilidad del varón. Es contra. Y me acuerdo yo que en esa cena, donde él lo dijo así, se levantó uno y dijo: es que usted no conoce a mi mujer, le dijo. Tremendo, ¿verdad? Le tocó hondo. Pero ¿sabe por qué? Porque la cabeza es responsable de formar a su ayuda idónea. Y si a ti no te gusta lo que miras en tu ayuda idónea, tú eres responsable de eso. Pero eso lo vamos a ir tratando poco a poco para ampliarlo. ¿Cómo saber si estamos viviendo la sana doctrina? Mire, yo creo que cuando vivimos la sana doctrina hay paz. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, paz en el Espíritu. ¿Oyó eso? El reino de Dios no es comida ni bebida. Tú no vives la sana doctrina porque tienes comida. Tú no estás viviendo la sana doctrina porque tienes carro, o tienes casa, o tienes cuenta bancaria. Tú vives la sana doctrina cuando hay gozo, paz, cuando están los frutos del Espíritu. Es que mire, yo le voy a decir algo. Yo recuerdo que cuando estaba en la tradición, era muy joven y le enseñaba a los adultos. Yo mismo decía, ¿por qué yo le estoy enseñando a los adultos? Pero ¿sabe qué? Mucho de lo que enseñaba, yo me daba cuenta que era muy difícil vivirlo. ¿Me está entendiendo? Y la balanza pesaba más. Tal vez había más conocimiento, pero había poca vida práctica. Porque hasta que entendí que es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que nos va a permitir a nosotros vivir la palabra. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si no hay palabra con Espíritu, no vas a poder vivirla. Y déjeme terminar diciendo esto. Por lo menos esta pregunta. Pero ya creo que estamos listos para ministrar. Fíjese que yo miraba que la gente en 10 años donde yo asistí no cambiaba. Y me imagino que yo tampoco. ¿Por qué no mira solo a los demás? Yo los miraba hacer lo mismo, año tras año. Fíjese que tremendo. Porque la letra solo los mataba. Cuando tú recibes letra, letra, letra y letra, y no hay espíritu, lo que viene es frustración y condenación. Pero cuando la palabra es espíritu que vivifica, nosotros mismos sabemos que hay un poder interno que nos transforma. Y eso nos da la capacidad de vivir la palabra. Y cuando la vivimos, hay gozo, hay paz,
hay reposo y todo lo que yo creo que la palabra de Dios nos muestra. Y en esas circunstancias estamos más proclives para meternos en otro nivel espiritual, para que la revelación venga sobre nuestras vidas. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle a Dios, ahí donde está usted. Levante sus manos ahí donde está. La palabra de esta noche es para un autoexamen. ¿Vives la doctrina que conoces? ¿O tienes mucho conocimiento, pero poca vida? No sé cuál es tu caso. Pero si poca vida, tú en este momento le puedes pedir al Señor que su Espíritu Santo, óyeme bien, ponga atención, active la palabra que está aquí en ti. Esa palabra maravillosa que ha llegado a tu corazón a través de los años es como agua que probablemente ya llenó el cántaro y está a punto de convertirse en vino. Cuando se convierte el vino, esa agua se convierte en vino, la llenura del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Por eso hoy vamos a clamar en esta noche un momentito para que haya una llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida y la palabra de Dios sea activada especialmente en aquello que tú necesitas hoy. Hay áreas en cada uno de nosotros que no nos están permitiendo vivir la palabra, adornar la doctrina con nuestra vida. Y tú y Dios lo saben. Por eso, toma unos minutos para hablarle a Él. El Espíritu Santo en este momento nos va a empezar a redarguir. Varones que no son moderados en casa, o en su trabajo, o en su vida privada, que no son respetables, que saben que su vida no está caminando bien, que han permitido diferentes situaciones en su vida, que ellos mismos han tenido testimonio que no le agradan a Dios. Hoy pueden recibir de parte del Señor liberación, equipamiento del Espíritu, poder de Dios sobre su vida, para poder vivir conforme a esa sana doctrina. Mujeres tal vez que en casa saben que se han equivocado, que no hay sumisión, que no hay sujeción, sino que en su corazón hay un constante juicio hacia su esposo. En este momento reciban lo necesario para adornar la doctrina de Cristo. Tu manera de hablar adorna la doctrina de Cristo. Tu manera de proceder en cada situación adorna la doctrina. Muchos que no le conocen van a conocer la doctrina viéndote a ti actuar.
porque así lo hicieron con Cristo. Lo miraban expresar al Padre lleno de bondad, lleno de gracia, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese es el plan. Y eso adornará la doctrina de Cristo. Y eso nos permitirá a nosotros conocer más a Dios por medio de su palabra, por medio de la revelación del Espíritu en niveles cada vez más profundos. Pero todo eso tendrá como propósito final que tu vida y la mía, en cada aspecto de nuestra vida, le dé gloria a Dios. Dijimos este domingo, el mundo necesita gente buena que camine en la tierra. Hoy decimos el mundo, tus vecinos, tus familiares, tus hijos, tu esposa, tu esposo, necesitan que la sana doctrina que dices tener se adorne con nuestra conducta. Señor, gracias por esta palabra. Te suplicamos, Señor, que esta palabra sea atesorada en el corazón. Y cada vez que tú nos bendices con perlas que encontramos en tu palabra, no sea nuestro principal objetivo enseñarla para que vean lo que sabemos, sino por el contrario, Señor, permite que primero la hagamos realidad en nosotros. Y que si no es necesario hablar de ello, nuestra vida adorne esa doctrina. Llévanos, Señor, con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. Bendice el trabajo de mis hermanos. Bendice la obra de sus manos, Señor. Guárdales del trabajo que el enemigo hace constantemente para robar, para matar y destruir. Que cada uno de nosotros experimentemos tu cuidado, tu protección, tu provisión. Mientras tenemos la oportunidad de estar juntos otra vez, que la comunión contigo vaya mucho más allá del templo y que la comunión contigo sea una realidad en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Le recordamos, gloria a Dios.